sido un año bonito, un año redondo, como se suele decir, 35 años de aquella masacre. Y bueno, empezamos también muy bien, una iniciativa que nos pareció interesante, contactar con la gente de Derry, con los familiares de los asesinados en Derry en el Domingo Sangriento. Conseguimos que vendrían a estar con nosotros y a compartir los mismos días del 3 de marzo. La experiencia ha sido interesante, el cambio de impresiones con ellos ha sido interesante y hemos visto que, el camino que han recorrido ellos y el que estamos recorriendo nosotros es muy parecido, ¿no? Las dificultades que han tenido para lograr justicia, para lograr reconocimiento. Ellos al final han conseguido, a través del informe Saville, que el gobierno británico reconocería la inocencia de las víctimas, reconocería la culpabilidad del ejército británico, incluso que haya pedido perdón por aquella masacre, ¿no? Nosotros vamos consiguiendo tímidamente algunos pasos en el tema de la verdad. Antes éramos los obreros que estuvimos en huelga en el 76, éramos terroristas que atacamos a la policía. Ahora ya vamos consiguiendo que eran unas luchas justas por las libertades y la democracia, ¿no? Pero en lo otro que han conseguido en Derry, aquí estamos, yo creo que todavía años luz de conseguir, ¿no? Que reconozcan la inocencia, bueno, que eso en parte le están reconociendo, pero que reconozcan la culpabilidad de la policía española, el terrorismo de Estado que se ejercitó en aquel momento y que incluso el gobierno pida perdón por aquella masacre, nos parece que es muy difícil en estos momentos, ¿no? El momento, como digo, el momento del relato es ahora, en función de lo que se escriba y lo que pase para la historia, se va a considerar en una forma o en otra, y bueno, estamos en ese momento, y este espacio de memoria unida yo creo que va a cumplir esa función, ¿no? Así como el 3 de marzo no es solamente una fecha de recuerdo y homenaje hacia los trabajadores asesinados, este espacio tampoco va a ser una simple sede de reunión para la gente de la asociación, ¿no? Este espacio pretende ser un espacio de denuncia, de reivindicación y de esa denuncia de las vulneraciones de cualquier tipo de derecho que se den en estos momentos, ¿no? Queremos hacer charlas con el tema de memoria histórica y todo lo que sea vulneraciones de derechos a nivel político, sindical, social y de todo tipo. Queremos hacer cines tertulias también para fomentar el debate en temas concretos de actualidad, y también, como cosa novedosa, compañeros de la asociación pues van a dar un Eurotour por aquí por Zaramaga, contando toda la memoria histórica de este barrio, que tiene mucha, ¿no? No solamente se basa en los sucesos del 3 de marzo del 76, sino que tiene otras cosas muchas que contar y que la gente desconoce en su totalidad. Pues en la línea de lo que estaba comentando, la verdad, el relato es fundamental, y con ese relato, esa verdad, tenemos que conseguir que se haga justicia efectiva, y en ese término también que se consiga la reparación. No solamente a nivel económico, que es para nosotros lo menos fundamental, pero sí a nivel de ese reconocimiento que se merecen todas las personas que vieron vulnerados todos sus derechos, ¿no? En ese sentido, nos parece fundamental acabar con la discriminación que históricamente se ha dado con algún tipo de víctimas. Precisamente algunas hemos estado olvidadas. Desde el 36, desde la rebelión militar del 36, todo el franquismo ha ido ocasionando un montón de víctimas en el primer momento, pero no solamente en el momento de enfrentamiento, sino luego posteriormente en el periodo de dictadura, y luego ya más adelante también en ese periodo de transición que se le llama, ¿no? Cuando ocurrieron, por ejemplo, los hechos del 3 de marzo. Pues todo eso hay que conseguir acabar con esa impunidad, ¿no? Y esa discriminación que históricamente se ha venido dando, pero que hoy día todavía se está dando, ¿no? En principio, la idea de las asociaciones que estamos en esa lucha por recuperar la memoria histórica, no queremos poner ningún palo en la rueda ni queremos condicionar ningún proceso, pero también es cierto que queremos que se nos reconozca en su justa medida, ¿no? Y fomentar y propiciar un espacio de convivencia plena, que más adelante puede llegar a una reconciliación con el tiempo y ese mismo trato. En tanto y cuando pues no sé de eso, pues es difícil, ¿no? Pero de todas formas sí que vemos que todavía no hay voluntad por el gobierno de fomentar esos espacios. Recientemente hemos visto un debate en el tema de presupuestos, en el cual se ha debatido la elaboración o la creación de una partida para crear un centro de la memoria. Pero un centro de la memoria sesgado y discriminatorio, porque solo van a contemplar a las víctimas del terrorismo.
La vocación es principalmente de denuncia, de reivindicación de este local, pero también va a ser de pedir a la ciudadanía de aquí de Gasteiz que se acerque, que vea lo que hay aquí expuesto, pero también que nos pueda aportar cualquier tipo de documento, tanto en papel como físico. Sabemos que tiene la gente casquillos, tiene pelotas, tiene cosas de aquellos días que lo tiene en casa, y queremos ir recopilando toda esa documentación y todo ese material de todo tipo para hacer una clasificación, un tipo de archivo, encargar la digitalización de los documentos a alguna fundación y demás, y que eso sea un testimonio que pase a la historia, ¿no?